Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el manejo de archivos y directorios. Bien, acá yo creo que está claro cuál es el padre, cuál es el hijo, ¿no? Ruta absoluta empieza desde la raíz y ruta relativa empieza donde uno esté parado. Hay algunos permisos especiales que pueden modificar los permisos normales de forma distinta. Tenemos el sticky bit, tenemos el SUID y el SGID. ¿Qué es lo que hacen estos bits? Lo que hacen es que sticky bit es para directorio, permite que se comporte como cualquier usuario, como el usuario dueño, y SUID y SGID hace lo propio, pero para archivos, tanto para como usuario dueño o como grupo dueño. UMAS lo que hace es cuando uno crea algunos archivos o directorios, tiene ya permiso por defecto. Entonces UMAS es una máscara que permite modificar ese permiso. Acá tenemos SUID, entonces acá tenemos SetUID se llama, ¿no? Entonces acá tenemos cuando un archivo pertenece a un usuario y se ejecuta un usuario distinto, el proceso le pertenece al que lo ejecuta, no al dueño del archivo, ¿no? Entonces ven acá, invitado lo ha ejecutado, ¿no? Ese es el comportamiento normal y lo deseable, pero ocasionalmente deseamos que el proceso se ejecute con permiso del dueño, no el usuario que lo invoca, ¿no? Entonces así se aumenta el SUID y así se lo quita, ¿no? Luego tenemos SGID, lo mismo, pero ahora esto viene a ser para grupo, ¿no? Para añadirlos esto, chmod g más s del archivo, y si le queremos quitar sería s menos g, perdón, g menos s del archivo. Sticky bits no se usan en archivos, pero se utiliza en usuario y sirve eh, para que solo los archivos puedan ser borrados, renombrados por el dueño del archivo o por el usuario root, ¿no? Es un permiso más fuerte, que por más que los otros permisos estén habilitados, hace que solo el usuario dueño o el usuario root puedan hacer el bloqueo borrado y renombrado. Modificaciones puede hacer cualquiera si es que tiene los permisos, ¿no? Y se hace chmod más o menos t, ¿no? Para aumentarlo o quitarlo. Eh, si es que no tiene permiso de ejecución, aparece una t mayúscula, ¿no? Y si tiene los permisos, todos los permisos, aparece una t minúscula. UMAS es una orden interna que muestra y cambia la variable UMAS user file creation mode mask. UMAX devuelve el valor de UMAS. UMAX nuevo valor cambia el valor de UMAS. Aquí tenemos los permisos que tienen por omisión un archivo que recién creado. Un archivo va a ser 666 and not mask y un directorio va a ser 777 and not mask. Por defecto el valor de un mask es 0022. ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor de not mask, asumiendo que es un sistema octal? Si un mask es, vamos a poner solo los 3 bits que nos interesan, 022. Entonces, ¿cuál es not mask? A ver. Sería 755 dinero. Ya, está bien. Bueno, eso tenemos el valor. Y acá seguimos. Fíjense, para calcular el archivo, como qué permiso va a tener el UMAS, le sacamos el not mask en bit y lo hacemos para archivos, se hace un AND lógico entre el 6 y el valor UMAS negado. 666 con el 555. Este resultado va a dar 644, por lo tanto, por defecto, no los archivos van a ser creados con permisos de lectura y escritura para el usuario dueño, permiso de lectura para el grupo y para los otros usuarios. Ahora, para directorios se utiliza
lo que viene a ser el, el 777. Entonces se hace lo mismo, ¿no? Se hace un AND lógico. ¿Y qué es lo que te quedaría? 755 te va a quedar para lo que es directorio. Valor de la máscara, 666. Valor que queremos asignar, 644. Valor de más por defecto, 022. Aquí tenemos algunos ejemplos. Se quiere asignar por defecto la máscara 0 y los permisos 666 a nuevos archivos, ¿no? Entonces ahí tiene los permisos, fíjense, ya tiene los permisos 666. ¿Por qué? Porque cada archivo que se hace 666 and not unmask. Si unmask vale 0, not unmask va a valer 777. 777 and 6666 te da 666, ¿no? Entonces, si se quiere asignar por defecto la máscara 002, los permisos 664 a los archivos nuevos, ¿no? Entonces ahí da la misma respuesta haciendo el not de esto y haciéndole un AND al 666, que es el valor al que se hace el AND cuando se crea un archivo, cuando se crea un directorio al 777. Bien, vamos a hablar de lo que ya estamos hablando tiempo, pero no, creo que no lo hemos conceptualizado aún, que son las variables de entorno sobre todo. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable de entorno? ¿Cuál es la variable de entorno home? ¿Cuál es la variable de entorno path? Ya son buenas. Esas dos últimas son variables importantes para lo que viene a ser la configuración del sistema operativo. ¿Cómo se crea una variable? Variable igual a valor. Ya tenemos la variable. Si queremos mostrarla, hecho variable. Sin espacio antes y después del igual, con el símbolo de peso para acceder al contenido de la variable, sin peso para la asignación. Solo son visibles en este proceso. Por ejemplo, acá tenemos nombre igual a Juan y hecho peso Juan, ¿no? Peso nombre, y te va a mostrar Juan. Las variables de entorno. ¿Qué es una variable de entorno? La variable de entorno es una variable dinámica, es decir, que se puede modificar, que afecta al comportamiento del sistema operativo, de los procesos que están en ejecución. Son parte del entorno en el que se ejecuta un proceso. Entonces, las variables de entorno son valores que sirven para que funcione de alguna forma el sistema operativo de forma correcta. Una variable de entorno es un valor dinámico que el sistema operativo y los otros programas pueden utilizar para determinar la información específica del computador. En otras palabras, una variable de entorno es algo que representa otra cosa, como una ubicación en el equipo, un número de versión, una lista de objetivos, etc. Si tenemos una variable, por ejemplo, se le puede dar x por variable igual al valor, hace que los procesos hijos del proceso donde se declara la variable lo reciban. Por convenio se utiliza mayúscula para las variables, pero no es obligatorio. Para que el cambio sea permanente, hay que exportar la variable a algún fichero de configuración de la shell como bashrc. Printempts muestra las variables de entorno como home, como hostname, como user o como path. ¿Qué es lo que tiene home? Tiene el directorio home, hostname tiene el nombre de la computadora o del servidor, user tiene el usuario que está ahorita mismo en el sistema operativo y path donde yo estoy parado en el sistema operativo. La variable home indica el directorio home, el directorio hogar de un usuario, sitio donde se espera que cada usuario escriba sus cosas. Por ejemplo, si yo le hago en este servidorcito, ejemplo, hecho home, lo que va a mostrar es home L-Vargas, ¿no? Se suele llamar $home, pero no es muy preciso. La variable se llama home. El dólar se antepone a todas las variables en bash cuando se está referenciando y no cuando se asigna. Siempre cuando se referencian, es decir, cuando se llaman, y no cuando se están asignando o creando la variable. Es un error frecuente intentar usar $home en otro lenguaje o cualquier programa, pero es solo válido para la shell y otras bash y otras shells similares, ¿no? ¿Qué es la vírgula? ¿Qué es la virgulilla?
a ese acento, digamos, ¿no? Arriba de... El español tiene pocos modificadores, ¿no? Básicamente, si no estoy mal, tenemos tres: la vírgula, la tilde y la diéresis, ¿no? Creo que no hay más. Entonces la vírgula representa el directorio home del usuario. Equivale a $home, pero la ventaja que puedes usar en muchos lenguajes, aplicaciones y librerías, obviamente no en todos, pero es algo más propio de un sistema operativo. Por ejemplo, si ustedes hacen hecho vírgula J. Pérez, muestra con J. Pérez. Si el nombre de usuario no es una cadena literal, sino una variable, es necesario evaluar la expresión. Ahí se complica, ¿no? Si ustedes le asignan a J. Pérez eh, a nombre y hacen hecho vírgula esos nombres, entonces me sale eh, vírgula J. Pérez, ¿no? Porque no hay. Ahora ustedes para evaluar eso tendrían que utilizar la expresión eval, que sirve para los Debian, ¿no? Pero no necesariamente sirve para todos los sistemas operativos. ¿Qué es la variable entorno path? Esta es una variable importantísima. Contiene la lista de todos los directorios donde la shell buscará los ejecutables. Ya, todos los directorios donde la shell va a buscar los ejecutables no significa que tiene todos los ejecutables, sino los directorios que contienen a los ejecutables. Y si usted tiene un ejecutable en alguno de esos directorios, no es necesario escribir la ruta absoluta ni el punto barra para ejecutarlo. Entonces esto sirve para los diferentes programas y comandos del sistema operativo. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos el s-s, L, vemos ese listado largo. Y bueno, si queremos nosotros ejecutar hola mundo, va a obtener ese resultado, ¿no? Lo que hablábamos antes con Cristian. Va a decir orden no encontrada. El archivo no tenía permiso de ejecución, entonces le hace un UGO más X, hola mundo, y otra vez quiere ejecutar. Y le dice orden no encontrada otra vez. Por más que le hago permiso, todavía no ejecuta. Bien, entonces, aunque el fichero está en el directorio actual, que es el directorio punto, la shell no lo buscará allí, sino le indique la variable entorno path, que contiene una lista de directorios separados por dos puntos. Ahí está un ejemplo de path, que es lo que tiene, ¿no? Lo buscará en usr local sbin, si no lo encuentra lo buscará en usr local bin, si no lo encuentra en usr local sbin, y así sucesivamente de la misma forma, ¿no? Pero no lo buscará en el directorio punto, ¿no? No lo buscará en el directorio actual porque ese directorio no está incluido en la variable de entorno path. Entonces, ¿qué solución? Invocar el mandato explícitamente que el fichero está en el directorio. Ahí tenemos punto barra y ponemos el nombre del ejecutable y va a salir ahí el mensajito que solo tiene un hola mundo. Solución 2, indicar el trayecto absoluto. Pero bueno, esto es largo también. Solución 3, modificar la variable entorno path. El cambio se produce de inmediato, pero cuando se ejecute el nuevo base RC, se va a perder. ¿Ya? Entonces, bueno, acá estamos modificando el home.barra bash rc, ¿no? Para que cada vez que usted ejecute su shell, esté modificado la variable entorno path. Al invocarlo explícitamente, se hace un sur de esa variable, y de ese archivo, perdón, y ya la variable de entorno path se actualiza con el directorio punto. O al abrir una nueva terminal, aunque esto es peligroso lo del punto, porque significará que voy a buscar en todos los lugares dentro de mi home donde hayan ejecutables, ¿no? Y eso puede ser peligroso. Entonces, lo ideal es hacer como está aquí antes. Primero la variable path, dos puntos, el directorio punto. Si se hace al revés, igual funciona, pero ¿qué pasa si alguien escribe un script ls que es dañino? Entonces va a buscar primero dentro de mi home y después recién en la path, y por lo tanto puede haber un comportamiento no esperado si quisiera. Entonces, ¿por qué? Porque está primero, es secuencial, ¿no? Está más a la izquierda del punto que $path, que es lo que tenía antes. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar de operaciones básicas con archivos y directorios. ¿Cuál es el directorio de trabajo? ¿Cuáles son los trayectos relativos y absolutos? ¿Cómo se cambia un directorio?
cómo se hace un listado, cómo crear un archivo vacío, cómo crear un directorio, cómo copiar archivos, cómo mover o renombrar archivos, cómo ver el tipo de archivo, cómo borrar archivos y directorios. Bien, entonces eso, manejo de todos los días dentro de la shell. Y acá tenemos directorio de trabajo. Para saber dónde yo estoy parado, utilizo el comando pwd, que me indica el print word directory, ¿no? Donde yo estoy parado. Acá voy a mostrar una máquina virtual. Me dicen si se ve, porfa. Ya. Entonces yo escribo pwd, me dice que estoy en el root. Me voy a ir a home L Vargas y escribo pwd y me dice que estoy en home L Vargas, ¿no? Entonces comando sencillo para saber dónde yo estoy parado. Bien, sigamos con la presentación. Bien, acá tenemos paths relativos y absolutos. Un trayecto consiste en escribir el camino hasta un archivo directorio, incluyendo directorios que son intermediarios separados por el carácter barra división. El trayecto absoluto escribe el camino desde el directorio raíz. Siempre trayecto absoluto, siempre ruta absoluta va a empezar con la barra de división, siempre, ¿ya? Trayecto relativo escribe el camino desde el directorio de trabajo. Nunca va a empezar por la barra de división. Nunca va a empezar por la barra de división. Caso especial, ¿qué pasa? Que empieza con la vírgula. En cierta forma es relativo, pero también absoluto. Lo más adecuado es considerarlo un caso especial. Esto es importante porque hay algunos programas que necesitan ser parametrizados con rutas absolutas y otros con rutas relativas cuando hacemos la automatización de alguna tarea en el sistema operativo. Entonces tenemos que tener claro la diferencia entre ambas formas de definir rutas a un archivo o directorio. Cualquier programa debería aceptar que cuando se especifica un nombre de fichero se use la forma absoluta o la relativa. Esto es aplicable en casi cualquier programa, en casi cualquier sistema operativo. No me acuerdo cuando hice mi tesis de la maestría, yo tuve que utilizar rutas relativas para mi programita. Hacía un programa móvil porque se utilizaba rutas absolutas al instalarse en otros sistemas operativos no funcionaba bien. Entonces, si hacíamos rutas relativas y a la instalación de la aplicación se creaba un árbol de directorio propio para la aplicación, entonces con rutas relativas podía funcionar correctamente. Ese depende de cómo está configurado cada software, ¿no? El sistema operativo. Aquí tenemos ejemplos. Bien. Acá hay 4 ejemplos. Ya después yo les voy a, cuando les dé la tarea, les voy a pedir algunos ejercicios hoy día. Hagan tal cosa con ruta absoluta, hagan tal cosa con ruta relativa. Ya, entonces, voy a dar un par de minutos para que miren esta diapositiva y si tienen una consulta me la van haciendo por el chat o van hablando, ¿ya? Algo que no se entiende. Dice Román Roca, si quisiera ir de Luis a D1, vamos a ver, ir de Luis a D1. Luis está aquí y D1 está acá, ¿no? Entonces yo tendría que hacer punto, punto, estoy acá, punto, punto, estoy acá, al 0708, Juan D1. Esa sería la ruta. Sí, es lo que dicen, ¿no? En otra pregunta. Espero que hayan entendido, entonces no hay más preguntas. Después cuando se le pregunta a veces no responde. ¿No? Seguimos. Bien, CD se llama Change Directory. Sirve para cambiar de un directorio a otro. Se puede utilizar con rutas absolutas y con rutas relativas.
CD cambia desde el directorio de trabajo actual a su subdirectorio de uno. Significa que de uno tiene que estar dentro del directorio donde yo estoy trabajando. CD home cambia desde cualquier directorio al directorio home. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo la barra que significa ruta absoluta. Entonces va a ir desde la raíz a ese lugar. CD punto punto cambia de donde yo estoy trabajando a su directorio padre. Y CD cambia al directorio por defecto, que es el home del usuario. CD enter. Bien, listados. Listados, ya hemos visto también el comando ls para ver el contenido de un directorio. ls muestra el contenido del directorio de trabajo. ls-d1 muestra el contenido de su directorio d1 que debe estar dentro del directorio donde yo estoy parado. Y ls/home muestra el contenido de barra home. Couch, ¿qué es lo que hace Couch? En realidad no es para crear un archivo vacío, pero se utiliza para tal fin. Cambia la fecha de un archivo, ¿no? Cambia como si lo estuviéramos modificando ahorita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso sirve para decir a un jefe que ustedes lo han trabajado desde hace tiempo, no sé, ¿no? Si lo deja cambiar para atrás, creo que lo cambia solo para la fecha de ahorita, ¿no? Entonces, bien, modifica como si fuera un archivo actualizado. Si el archivo existe, pone la fecha actual. Si no existe, crea un archivo vacío con ese nombre. Entonces, para crear rápido, en vez de utilizar vi o nano que te entran a su propio editor de texto y después te tenés que salir si querés crear uno por uno así rápido, pones touch, touch, touch y con los nombres de los archivos que querés y después ya lo modificas con el editor de texto que te la gana, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la opción de modificar la fecha de acceso. No es muy utilizado eso. También se puede crear un archivo vacío con diferentes editores simplemente indicándolo y luego dándole la opción de guardar respectiva sin escribir ningún dato, aunque Touch es más rápido y cómodo para las pruebas. Ahí tenemos Vi, Nano, Gedit, entre otros, que se pueden utilizar para crear archivos vacíos, ¿no? Cuando estamos trabajando con diferentes editores de texto. Bien, tenemos el comando mkdir, make directory, crea un directorio. Aquí tenemos ejemplo, mkdir de 3, crea el directorio de 3 como subdirectorio del directorio actual. mkdir de 4 y de 5 crea los subdirectorios de 4 y de 5 como subdirectorios del directorio de trabajo actual. mkdir tmp crea el directorio que está dentro de tmp pero tiene que haber existido antes barra tmp para poderlo crear. Si es que no existe, se hace el comando de abajo, que mkdir-p, y eso hace la creación recursiva. Por ejemplo, cuando creamos p dentro de tmp tenía que existir. En cambio, cuando creamos D7 con la opción "-p" dentro de D6, no es necesario que exista D6. Lo crea de forma recursiva. Bien, acá tenemos otra opción. Ya es la opción de copiar. Y normalmente estas opciones de copiar, mover, renombrar, la parte izquierda es el origen y la parte derecha es el destino que yo quiero, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, si yo tengo el mismo directorio, yo tengo tmp probando Quijote, y quiero tener Quijote y Quijote repetido, ¿qué es lo que hago? Me voy a tmp probando y a un cp Quijote espacio Quijote repetido. Los dos van a tener el mismo contenido, pero son dos archivos. El uno viene a ser la copia del otro. ¿Se entiende? Si yo quiero copiar en un directorio distinto, tengo tmp probando, Quijote txt, quiero ese y otro probando, que es otro directorio que está paralelo probando dentro del tmp. Entonces lo que hago es, puedo hacerlo de las dos formas. Esta es una solución. Me voy al directorio destino y le digo que el archivo tmp probando Quijote lo quiero aquí. Por eso le pongo el punto. ¿Cómo sería hacer esta copia
Si es que yo estoy parado en TMP probando, a ver, díganme. Imagínense que están en TMP probando, ¿cómo harían la copia? A ver, póngalo en el chat, ambas soluciones, ¿no? Vamos a seguir. Ahora nosotros podemos copiar varios archivos o directorios, ¿no? No uno solo. Por ahí queremos nosotros copiar más. Entonces tenemos hartos orígenes y un destino al final. Así se lo hace, ¿ya? Entonces origen 2 3 1 2 3 etcétera, se copia al directorio destino. Destino tiene que ser un directorio o se produciría un error. Origen 1 2 sucesivamente tiene que ser archivos ordinarios o un mensaje indicará que no está copiando. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos hola.py que está en el directorio de trabajo, home jpérez prueba 1 que está dentro de jpérez y, por ejemplo, prueba 2 que está dentro de mi padre y todo eso yo lo copio a TMP. Puedo hacer eso. También puedo hacer utilizar el metacarácter asterisco para que todos los puntos PY, todos los Python que están dentro de bin, que están dentro del directorio donde yo estoy parado, porque esto no es ruta absoluta sino relativa, se vayan a TMP. ¿Entienden esos ejemplos? Bien, bien. Continuamos. Ahora nosotros vamos a hacer copias de directorio. Para copiar el origen tiene que ser un directorio, se utiliza la opción "-r" de recursiva. El destino es un archivo, si el destino es un archivo ordinario, se va a producir un error porque "-r" es para directorio. Si el destino es un directorio, el directorio origen se copiará dentro de ese directorio destino. Si el destino no existe, se le pone ese nombre a la copia. ¿Ya? Entonces tenemos ahí ejemplos. Por ejemplo, en la primera estoy copiando el directorio home dentro de TMP. El segundo estoy copiando var TMP a donde yo estoy parado dentro. Y por último, estoy copiándolo, pero se va a llamar copia de mi home que no existe. Entonces va a tener el mismo contenido del home, pero se va a llamar copia de mi home y va a estar dentro de TMP. Una consulta, a ver. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre "-r" mayúscula y "-r" minúscula? Bien, normalmente casi todos los comandos utilizan R minúscula, pero hay algunos comandos como el listado que utiliza R mayúscula. Ya, casi ambos se utilizan siempre para lo que es recursivo, es decir, para trabajo con directorios que se supone que tienen más contenido internamente, ¿no? Un archivo es un, como le decía, ¿no? Un archivo es un elemento hoja, en cambio un directorio es un elemento rama, ¿no? Que contiene otras ramas o hoja. En cambio el archivo es algo ya final dentro de un árbol de sistema de archivos. Depende del comando que estés usando, vas a utilizar una u otra opción, ¿no? Te lo va a indicar la documentación. ¿Ya? Seguimos. Si queremos copiar varios directorios, tiene que haber, así se copia, ¿no? cp-r, hartos orígenes y el destino. El destino sí o sí tiene que existir. ¿Ya? Por ejemplo, antes, cuando no existía el destino, la copia se copiaba con ese nombre, ¿no? Ahora no, como son hartos orígenes, tiene que existir destino, ¿ya? Y se necesita acción "-r". Y ahí tenemos, si ustedes utilizan, lo bueno también de copiar varios orígenes es que los orígenes pueden ser algunos archivos y otros directorios, igual lo va a copiar al directorio donde ustedes estén indicando. Bien, tenemos la opción mv, que significa move en inglés o mover. Se utiliza para mover archivos o directorios, similar a cp, pero también se utiliza para renombrarlo, si es que lo hacemos dentro del mismo directorio donde está parado. El archivo actualmente produce un proceso de renombramiento en vez de hacer, de moverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo TMP probando y quiero TMP probando Don Quijote, y me voy a probando y hago un mv Quijote espacio Don barra baja Quijote, ¿no? Entonces ya he hecho el movimiento, ya no existe el archivo quijote.txt, sino que existe Don Quijote
don-quijote.txt, ¿no? Entonces, ¿se entiende eso? Eso es, estoy haciendo renombramiento, fíjense. ¿Ya? Entonces, no siempre MV se utiliza para mover, sino también sirve para poder renombrar, ¿no? Algún archivo directorio que yo quiera hacer. Mover un archivo en directorio de destino. Así si tengo tmp probando y quiero tmp otro probando un Quijote, voy al destino, tmp probando y lo que hago mv, tmp probando Quijote.txt y le pongo punto, ¿no? Y entonces yo lo estoy moviendo acá, ¿no? A ver, quiero que se imaginen que están en el directorio tmp probando y quieran hacer esta misma movida. ¿Cómo lo harían? Pónganlo en el chat. En vez de estar en el directorio destino, están en el origen. A ver cómo lo harían. Bien, lo que dicen Gustavo y Rafael está bien. Lo que dicen Randy y Jenny, que eso se utiliza si queremos el destino cambiarle el nombre. Si queremos que se llame igual, ¿no? Que en este caso no se le pone el nombre al final. Ya, entonces sería como dice, no, Mariela, también está bien lo que dice Mariela. También sirve. A veces cuando indicamos directorio para copiados movidas se pone esa barra de edición al final para que se entienda, se sobreentienda que es un directorio, ¿no? Entonces, cualquiera de las formas sirve. Ahora nosotros tenemos diferentes opciones para hacer acá. Si queremos mover dentro del mismo directorio, equivale a renombrar el origen en un fichero directorio. Si el segundo argumento es un directorio, mueve origen dentro del directorio destino. Si el segundo argumento no existe, mueve origen a destino. Si destino es un fichero y origen es un fichero, origen pasa a llamarse destino y el anterior destino desaparece. Si destino es un fichero y origen es un directorio, se produce un error. ¿Se entienden estas condiciones? A ver, unos 2 minutos para que lo miren. Punto 3 dice, a ver, que si el segundo argumento no existe, mueve origen a destino. Claro, y lo crea. Ahorita lo vamos a mostrar. ¿Se puede ver la maquinita virtual? Ya, tenemos este está en home, ¿no? Voy a hacer un ls de mi papá. Y bueno, solo tengo el de Vargas. Por ejemplo, no existe un directorio que se llame Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hago cp archivo 3 txt punto barra Pedro? Ah, bueno, no estamos haciendo eso, ¿no? Estamos haciendo MV, ¿sí? Bien. Si yo hago esto, ¿qué pasó? Ya no hay archivo 3. Y si me voy al punto, ¿qué ha hecho? Lo ha creado, ¿no? Ahora lo que tenía el archivo 3, no sé si tiene contenido. No tiene contenido, ¿no? Es lo que tiene Pedro. A ver, vamos a hacer otra vez. Otra vez, digamos, no existe. Archivo 3. Voy a hacer una modificación de archivo 3 para que se llame archivo 3. Es solo para comprobar que realmente se hace la modificación. Bien, ahora hago el mismo comando. No era ese, este. Vale, ya está. Entonces me voy y si hago un cat de Pedro, tiene archivo 3. ¿Se entendió?
lo que es archivo. Ahora vamos a hacer la misma prueba para directorio. Ya voy a mover. Eh, no sé dónde estoy parado. Ajá, está bien. Entonces voy a mover Pedro a L Vargas, archivo 3.txt. Me voy a L Vargas. Veo que tengo puro archivo, ¿no? Los tres primeros lo voy a mover. Voy a mover a otro directorio. Me voy a crear un directorio que se llama directorio. Entonces voy a mover archivo 1, txt, archivo 2, txt y archivo 3 a directorio. Con el S ya no están. Entonces yo lo que quiero es mover directorio. Por ejemplo, si yo hago esto, mv-r directorio punto barra, que viene a ser mi padre, o así nomás, ya. Que me dice acá, opción no válida, mencionó para más información. Ya, no me está reconociendo para mover, eh, creo que es sin la opción, ¿no? Entonces vamos a hacer, quiero mover directorio a mi directorio padre, ¿ves? Sin la opción. Ya no hay, y en mi papá en el home está directorio, se llama directorio. ¿Y qué es lo que tiene directorio? Pues tiene 1, 2, 3. Voy a mover directorio dentro de L Vargas. Me voy a L Vargas y ahí está el directorio. Ahora yo quiero moverlo y le voy a poner una ruta que no existe. Por ejemplo, esto existe y voy a poner Pedro. No voy a poner otro. María, que le doy. Si me voy a punto, y ahí está María. Y si yo hago un ls de María, tiene los tres archivitos, ¿no? ¿Me entendió, Cristian? Entonces, eso es lo que hace cuando no existe crearlo, ¿no? Con ese nombre, cuando se hace un MV. No se olviden que aparte de moverlo, renombre. Creo que los otros entienden, ¿no? Vamos a seguir. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tírenle una chequeada, ya un par de minutos, y me dicen si alguno de ellos no se entiende. Como siempre sirve para reemplazar lo que tiene la variable $home, pues, directorio home. Se puede combinar. Aunque digamos, si hacemos un script de automatización, ¿no? del proceso, es mejor siempre hacerlo ordenadito, ¿no? Solo un tipo, que es más legible, más entendible, ¿no? Y para registrar los logs también. Bien, continuamos. Ya, ¿cómo nosotros vamos a verificar un tipo de archivo? En los Unix no llevan extensión como en los Windows, ¿no? En los Windows uno le pone una extensión y por más que sea otro tipo, se modifica ese tipo de sistema operativo. Las aplicaciones están hechas para leer archivos por la extensión. En los Unix no importa la extensión, le pueden poner para referenciarse, para algún aplicativo, digamos, pero no es obligatorio. No hay un programa asociado a cada extensión. Hay una propiedad que dice qué tipo de archivo es, y para leer esa propiedad se indica con el comando file y el nombre del archivo. Indica el tipo de archivo, no importa si tiene extensión, si no la tiene o si es erróneo. Bien, vamos. Eso no hemos llevado, ¿no? ¿O sí? Cuando veamos la shell, ya le voy a enseñar qué es. Y cuando veamos el shell script, ¿sí?
Era para ejecutar en una shell, ¿no? Igual que punto barra, siempre y cuando tenga permiso. Ya, entonces, vamos a ver cómo se borra directorios o archivos. RM para borrar archivo directorio, RM-R es para la opción directorio, no recursivo. Bien, acá vamos a algo interesante que viene a ser los enlaces. Existen enlaces duros y enlaces blandos. Enlace duro es un nuevo nombre para el archivo. Por ejemplo, tenemos este árbol de directorio y hacemos ln, el origen A, que existe, tmp A, y home one B lo ponemos como destino, que no existe. Ambos nombres pertenecen al mismo sistema de archivos, a esta misma estructura. Puede ser útil para mantener los archivos ordenados y a la mano, además de evitar algunos borrados accidentales. Dado un archivo, se sabe cuántos nombres tiene. Para saber cuáles son sus nombres, habrá que buscarlos. La mayoría de los sistemas operativos no permiten enlaces duros a directorios, puesto que esto podría provocar bucles difíciles de detectar. Aclaración de borrado. Cuando se hace un RM a un enlace duro, se borra un nombre de archivo. Si es el último, recién se borra el archivo. Por ejemplo, hago yo este enlace, LNA espacio B, y si yo hago un RMDA, el archivo todavía en memoria existe, y si yo hago un RMP, ahí ya el archivo en memoria desaparece. Luego tenemos los enlaces blandos o simbólicos, que vienen a ser similar a un acceso directo en los sistemas Windows. Se hace ln-s, el archivo origen, luego tenemos A y B, ¿ya? Los dos apuntan a la misma dirección de memoria, los dos son nombres nomás de un archivo. Sirven principalmente para mantener archivos ordenados y a mano, puede hacerse entre distintos sistemas de archivos, puede enlazarse a un directorio. Los enlaces simbólicos, si se borra el original, el enlace queda roto. En general, es conveniente indicar el archivo original con path absoluto, ¿ya? Entonces acá tenemos lo que viene a ser ln-s, A o B, cualquiera de los dos, y van a apuntar el enlace blando o C a C, ¿no? Que tiene otra dirección de memoria. Bien, vamos a hacer un ejemplo con enlace blando o duro. Ya se puede utilizar también lo que es ruta absoluta o relativa. Bien, tenemos en la pequeña máquina virtual, pueden ver la máquina virtual. Ok, acá tenemos nuestra máquina virtual. Entonces, quiero hacer, por ejemplo, un enlace duro, voy a crear un archivo. Voy a crear un archivo que se llame dato.txt. Voy a crear con... No tiene nano. Ya. Este es un archivo original. Cualquier cosa le pongo, ¿ya? Ya, fíjense acá, al final está dato. Voy a hacer dato, dato2.txt. Me voy a ir al directorio root. Voy a hacer un ln de $de home de Vargas dato a dato3.txt. Ya, dato.txt. Ya, y me voy a ir a cd home. Y acá voy a hacer otro enlace y se va a llamar dato2, dato3, dato4. Ya, me voy a elevar, ¿eh? ¿Cuántos nombres de archivo creen que tiene el archivo dato? ¿Cuántos tienen, jóvenes?
todo, dice. No puede. Claro, pues si eso ya hemos avanzado, ¿no? Aquí está, miren. Dato y dato 2 apuntan a la misma dirección de memoria y tienen cuatro nombres. Está dato, está toda, está barra root, dato 3 barra home, barra dato 4, ¿no? Son cuatro. Entonces, ¿qué pasa si yo borro uno de ellos? Todavía sirve, sigue existiendo el archivo, ¿no? Hasta que yo lo elimine. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago un bit dato txt? Y acá le voy a poner una modificación. A ver. Voy a modificar. Si yo hago un cat a dato 2, ¿habrá modificado o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ha modificado o no? Sí, dice, no. Sí, dice. Vamos a comprobar. Fíjense, se ha modificado, ¿no? Si yo hago un root dato 3, creo, también se ha modificado. Y si yo hago un home, también se ha modificado. Todo se ha modificado. Ahora, ¿qué pasa si yo borro dato txt? ¿Esto tendrá información o no tendrá? ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene? No, dice Catherine. ¿Qué dice otro? A ver. Sí, no, dice. Sí, dice. Tiene. ¿Ya? Lo que hay en memoria todavía sigue existiendo hasta que se borre el último. Ya, por ejemplo, voy a borrar este. Voy a borrar. Fíjense, ahora solo tiene un nombre, dato 2. El único que existe, ¿no? Ya no tiene los cuatro. Lo voy a cambiar de nombre. Bien, voy a crear un enlace simbólico. Fíjense cómo dice que sim apunta a dato 2. Si yo hago un b sim txt y yo lo modifico ese sim, ¿creen que el dato se habrá modificado o no? Si yo hago un cat dato, ya se ha modificado, ¿no? Voy a borrar dato txt. No sé si lo ha borrado, no lo ha borrado. Ya. Fíjense, si yo hago esto, ¿tendrá dato o no tendrá dato? ¿Qué dice? No dice Gustavo. No dice, no. No dice no. ¿Ve? Ahí sí ya no tiene dato. ¿Por qué? Porque se ha borrado el original. No les había mostrado esto, ¿no? Si no, seguramente decían que sí. Ahí está, ¿no? Con colorcito y todo. Listo. Continuamos. Bien, acá tenemos algo importante que es la entrada y salida. Tenemos entrada estándar, que es el teclado, stdin se llama. Tenemos stdout, que es la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Y stderr, que es salida estándar o de error. Perdón, salida estándar de error. Que viene a ser la pantalla, o también se puede redirigir al agujero negro. Ya se puede redirigir al agujero negro, que es del null, ¿no? Ahí se pierde todo.
Pasa argumentos a órdenes. Muchas veces se comportan así, no todas. Sin argumento, en la entrada estándar, por ejemplo, WC, un argumento, nombre de archivo, WS y archivo, o puede tener n argumentos, ¿no? El nombre de archivo. Hay diferentes órdenes, algunas pueden aceptar como esta que no tenga argumentos, tenga uno o tenga varios. Hay otras que solamente aceptan sin argumentos, otras que aceptan con un argumento y otras que aceptan con varios argumentos, ¿no? Entonces cada una tiene su enfoque, se mantiene el dato. Bien, tenemos acá unos comandos que ya hemos estado utilizando desde entrada y salida. Cat lo que hace lee lo que hay en stdin y lo escribe en stdout, ¿no? Si es que en stdin está un nombre de archivo, lo que hace es mostrar ese contenido. Cada archivo 1 y 2 lee los archivos que se pasa como argumentos y los escribe concatenadamente en stdout. Control D es el fin de archivo. Hecho argumento, escribe en stdout el texto que se le pasa como argumento. Añade retorno de carro. Si nosotros no queremos que tenga retorno de carro, si no tenga el enter, se pone hecho menos n argumento y les archivos, escribe el archivo en stdout permitiendo la paginación. Si es que el archivo es muy grande, vamos a ir para arriba, para abajo, ¿no? Con el S. Acá tenemos las redirecciones. Tenemos redirecciones de entrada, redirige stdin desde archivo. Tenemos el mayor que es redirección de salida, redirige stdout a archivo, reemplazando. Y tenemos el doble mayor, redirige stdout a archivo, añadiendo. El pipe redirige stdout el proceso a stdin siguiente. 1 mayor representa stdout, se puede poner solamente como mayor. Redirige stdout archivo reemplazando. 2 mayor representa stder. Redirige a stdr archivo reemplazando también. Notas. Para escribir 1 o 2 es necesario anteponer ampersand para que no se confunda con un fichero que se llame 1 o 2. Ampersand representa stdout o stdr. No sé si ustedes quieren poner los dos juntos. Acá tenemos algunos ejemplos de redirección de entrada y salida. Bien, ¿quieren leer una mirada de esto un par de minutos? Me dicen algo si no entienden. Redirección a salida estándar y salida de error al mismo tiempo. Ampersand mayor. Ver el contenido de un archivo con paginación. Que es el punto 2. ¿A qué se refiere el punto 2? No entiendo. No hay ningún punto que se llame 2. El comando les permite paginación, ¿no? De un archivo. Entonces usted lo ve, pero no se podría ver ahorita porque no tenemos archivos grandes, pues son archivos pequeñitos, ¿no? Si tuviera un archivo grande, ahí lo que hago lo abro con les y me voy para arriba y para abajo con la flecha y le hago un control C para salir, ¿no? Eso hace. Bien, continuamos. Aquí tenemos redirecciones con sudo. Ya, la orden sudo por omisión no incluye posibles redirecciones. Entonces, si hacemos sudo hecho hola HTMP el proceso hecho lo lanza con ID 0, pero la redirección no. La redirección tiene el usuario normal. Para poder hacer, para poder usar redirecciones, ejecutamos una subshell con el parámetro "-c". Entonces hacemos sudo bash y "-c" para que se haga esto mismo, no, pero ya con el proceso 0, con el ID 0 de usuario. Lo hace finroot grep prueba, también lo hace con el proceso 0. Los filtros son muy importantes para el scripting de Unix, ¿no? Tenemos grep, zip, sort, Unix,
Hit, till, paste, entre otros filtros. El que más se utiliza es grep. Un comando genera una salida, un filtro procesa la salida, selecciona fila o columna, pega, reemplaza, ordena y lo pasa al siguiente comando. Por ejemplo, acá tenemos todo este proceso. Y lo que hace es primero esto, ¿no? Cuento la palabra del listado, se lo paso a Unix, ya que es una especie de filtro que lo que hace es, mm, no recuerdo bien, pero creo que elimina repetido. Después lo pasa a source, que lo ordena, y después lo paso a cuts, que hace un corte. Acá, por ejemplo, lo que yo hago es la veo en Heading, que es lo que tiene con el filtro grep, la opción "-b", y grep Miguel lo que hace es que el resultado filtra solo los que tienen el parámetro Miguel, todo con minúsculas. Entonces se van pasando de esta forma con el pipe, ¿no? El pipe permite que se pasen entre los diferentes procesos de derecha a izquierda, ¿no? El procesamiento de los filtros. El más utilizado es filtro, que selecciona filas que contengan o que no contengan cierto patrón. Para definir patrones de texto, emplea expresiones regulares. Las expresiones regulares de Grisig y AWK son clásicas. Las expresiones regulares de Perl, Python y Ruby son una evolución de las expresiones regulares clásicas, son mucho más intuitivas. Para tareas muy sencillas, podemos utilizar grep o set. Si nuestras necesidades son mucho más complejas, podemos elegir una herramienta mejor como Python o podemos utilizar Ruby. Aquí tenemos lo que hace grep. Un patrón busca este patrón. Si hacemos "-b", lo que busca es lo que no hay este patrón, lo que no coincide. Y si hacemos el "i", lo que encaje en el patrón, pero acá ignora lo que es mayúsculas y minúsculas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y acá tenemos ejemplos con muchos más argumentos, ¿no? Y acá tenemos uso de metacaracteres, también sirve para reemplazar alguna información que es importante, como la barra de división, ¿ya? O si queremos, que si pone, no sabemos si ha puesto Pérez con mayúscula o minúscula, podemos hacer un OR acá exclusivo, o el punto para reemplazar con cualquier carácter. Pero sin embargo, si reemplazamos con cualquier carácter, acá puede ser Pérez, Párez, Pire, ¿no? Cualquiera de eso. En cambio acá solamente va a ser Pérez con acento o Pérez sin tilde, ¿no? Bien, y acá está eh, el manejo de los procesos. Bueno, vamos a ver eso más. Vamos a ver el proceso de procesos. PS muestra la información de los procesos. PS-E, información sobre el proceso de la máquina. PS-EF es formato más largo, ¿no? PS-FEA es más fácil de recordar. Ya yo utilizo ese. Y es formato largo. Top muestra los procesos que consumen más CPU. Y kill envía una señal a un proceso. Puedo yo hacer algún filtro, por ejemplo, una cadena de algún proceso, ¿ya? Y puedo hacer less también si quiero paginar, ¿no? Acá tenemos la orden kill. Kill normalmente se utiliza kill -9 para matar un proceso, ¿no? Se ve con PS-P el nombre del proceso que se ha lanzado y se hace kill -9 el nombre del proceso, que es el kill. Puede hacer usted también de parar con kill 17, continuar con kill 19, ¿no? Puedo con interrumpir la shell con kill 2 y señal de terminación, que lo que hace es acelerar el proceso, limpia su estado y sale. Kill 15. Kill 9 solamente termina, pero de forma violenta, ¿no? Kill all envía señales al proceso a partir de su nombre. Es similar a Kill 9, pero para el nombre. Y pkill envía señales a los procesos identificables mediante nombres u otros atributos. Bien. En cuotas ya vamos a ver la siguiente clase. Y vamos a ver algunos ejemplitos con procesos. Bien, entonces, por ejemplo, el comando que yo utilizo para el proceso de PS-FEA, me acuerdo siempre de ese. Acá tenemos
un mogollón de procesos, ¿no? Un montón. Entonces, si yo hago PS menos fea, pipe, vamos a ver si lo pillo el símbolo ese. Bien, ahí lo que yo hago es estoy filtrando porque tienen nombre de Chrono, ¿no? El grep mismo que he utilizado y acá está Chrono ID, que está acá en esa línea que dice 616. Por ejemplo, si yo quiero filtrar los proxies, hago lo mismo y hago postfix, y son eso. Si yo al PS-fea, que es muy largo, le quiero dar paginación, hago un less y me voy para abajo y me voy para arriba, ¿no? Entonces estoy haciendo paginación. Control C salgo, control D. Me conjuga lo que me está saliendo. Ya, entonces, eh, lo hemos filtrado, ¿no? Hemos redireccionado, por ejemplo, yo en vez de que me muestre el PS-fea, que así está largo, lo quiero yo pasar por redirección a un archivo, ¿no? Archivo.ps le pongo. Y no lo muestra ya en pantalla, lo he redireccionado, en vez de irse a salida estándar, se va a ese archivo. Entonces acá yo hago un b de archivo.ps y tengo el contenido que me ha dado, ¿no? Voy a salir. Por ejemplo, si puedo hacer top también para ver los archivos que consumen más memoria, ¿no? Con Q salgo. Bien, ya le voy a hacer una pequeña tarea de esto por la tarde o mañana para el día lunes. Van a utilizar su árbol de directorio para resolver eso. ¿Ya tienen alguna consulta?